Dios los bendiga, hermanos. Un gozo estar con ustedes en sus casas. Vamos a estar hablando una lección para los varones. Este estudio es para los varones. Y estamos en el libro que se llama El poder del esposo que ora, por Stormy Omartian. Y estamos en el capítulo 13 y el título del capítulo se llama Su propósito. Vamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos alumbra y nos ayuda a entender tu voluntad, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Su propósito de su esposa. Estamos hablando del esposo orando por su esposa y entendiendo su esposa. Todo humano necesita propósito y esa es la lección de hoy. Y voy a leer las escrituras primero. Efesios 1, 16 al 19 dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Romanos 11, 29 lee: Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Segunda de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1:11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Estamos hablando del propósito. Todo humano necesita propósito. Para vivir una vida productiva se necesita tener propósito. Esto también es verdad para nuestras esposas. Entienda el propósito de Dios para la vida de su esposa. Es muy importante. Primeramente, propósito quiere decir una ambición, un sueño, un ideal, un plan o blanco. Un propósito le ayuda a una persona con sus prioridades. Si tiene propósito, la persona sabe qué poner primero, qué poner segundo, qué poner tercero, etc. Entiende qué es lo más importante en su vida. Le da objetivos en la vida. Es decir, que vamos adelante con el propósito y sabemos si hemos llegado o adelantado en ese propósito. También le da un sentir de pertenecer a algo más grande de sí mismo. Un propósito nos saca de lo que nos rodea, lo que está alrededor de nosotros, y nos hace enfocar en el futuro, caminar hacia el futuro. Nos da un sentir de valor que valemos para algo. También nos ayuda a organizarnos para obtener ese objetivo. Y propósito nos da dirección
en la vida. Es decir, que si tengo el propósito de ir a algún lugar, entonces sé si llegué a ese lugar o no llegué. También sé qué caminos o carretera tomar para llegar allí, hablando de la vida. Este propósito, es lo que nos rige la vida. El propósito más alto del cristiano es vivir para Cristo y su reino. Nos dice en Mateo 5:11 que deberíamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y a buscar el reino se busca al rey, y el rey es Cristo. Este es el propósito que debería de dominar al cristiano. Así que hay que orar que nuestras esposas reconozcan su propósito en su vida. Y algo que va con el asunto de propósito es dones y talentos. Los dones y talentos de su esposa. Todos tenemos dones y talentos. ¿Qué es un talento? Un talento es una habilidad natural con la cual nacemos. Unos tienen la habilidad más física de deportes, otra más mental para literatura, administración o otras cosas. Cada quien tiene un talento. También cada quien tiene una habilidad y que es un don. ¿Y qué es un don? Un don es una habilidad sobrenatural que Dios nos da. Es diferente a un talento. Esa habilidad necesitamos el poder de Dios para ejercitar. Estos talentos necesitamos que desarrollar. Los talentos tenemos que desarrollar. Comienza con una inclinación a hacer algo y se desarrolla hasta que nos podemos hacer expertos en una segma de la vida. Los dones, al contrario, necesitamos de aprender cómo usarlos según el propósito de Dios, lo que Dios quiere que hagamos con esos dones. Los dones nos ayudan a definir nuestra identidad en la vida. Así que los dones nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en la vida. Por ejemplo, si Dios me da el don de conocimiento, nos dirige en un tipo de ministerio. Si Dios me da el don de profecía, nos dirige por otro camino. Y los talentos nos ayudan a cumplir nuestro propósito en la vida. Podemos usar esos talentos para cumplir el propósito que está en nuestro corazón, en nuestra mente. Es importante orar que nuestras esposas conozcan cuáles son sus dones y talentos y que aprendan a usarlos. También queremos ver esto. Su esposa puede ser la persona que Dios desea. Dios desea que nuestras esposas cumplan su propósito de ser primeramente una mujer piadosa, una mujer espiritual. Es el propósito que Dios quiere, el deseo que Dios quiere para cada cristiano, hombre o mujer. Pero como estamos hablando de nuestras esposas, tenemos que entender que Dios quiere que ellas sean espirituales. Dios quiere que toda mujer se esfuerce a ser una mejor esposa y madre. Y estamos diciendo esto para saber qué orar por nuestras esposas. Porque estas son las cosas que le agradan a Dios.
Si la esposa vive para agradar a Dios, aprenderá a ser una esposa que agrada a su esposo. ¿Por qué? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos dice, esposas, esto es lo que debían de hacer. Y si ella agarra esa palabra y la cumple, la obedece, va a ser algo que le va a agradar a Dios y a la vez va a ser algo que va a cumplir con su deber hacia su marido. Así que es importante que oremos que nuestras esposas deseen agradar a Dios, que sean obedientes a Dios. Y si lo es, entonces es algo muy natural que al cumplir los mandamientos de Dios para una esposa y para una madre, ellos van a ser una buena esposa para nosotros y una buena madre para sus hijos. Así que oramos con eso. Su esposa, al hablar de eso, deberíamos de entender que su esposa merece honor y respeto. Toda buena mujer, esposa y madre necesitan ser reconocidas por el bueno que han hecho. Lo peor que un hombre puede hacer es tomar a su esposa por sentado. Es muy mal decir, bueno, es lo que debería de ser. No, es importante que cuando hagan lo bueno, reconocerlo en la esposa y decirles y animarles en lo que han hecho. Porque cada uno de nosotros necesitamos ánimo, cada uno de nosotros necesitamos reconocimiento y ayuda. Y es importante que usted como esposo haga eso. Así que tome el tiempo de expresarle a su esposa agradecimiento por lo que es y por lo que hace. También hay que darle reconocimiento a nuestras esposas en público, en frente de nuestra familia, en frente de la familia de ella, en frente de amistades. Es importante darle ese reconocimiento, elevarla, porque ese es como ánimo para ellas. Hay que respetar los consejos y sugerencias de nuestras esposas. Estamos hablando de honor, de darles honor y respeto. Una de las cosas que enseña su respeto a su esposa es tomar esas sugerencias que nos dan y esos consejos. Y mire, esposo, también, esos consejos y esas sugerencias lo van a sacar de muchas dificultades y aún le van a hacer la vida un poco mejor. Porque, como dicen, 2 cabezas mejor que una, es importante que nosotros escuchemos el consejo. Aún la Biblia nos dice que el sabio escucha el consejo y se mejora. Así que hay que respetar esos consejos y sugerencias de nuestras esposas. Ore que Dios le ayude a usted a nunca ignorar a su esposa y todo lo que ellas quisieran compartir con usted y conmigo. Su esposa puede hacer lo que usted necesita. A veces pensamos que lo que Dios quiere que ellas sean y lo que necesitamos son 2 cosas diferentes. No lo son. Dios le dio a usted la mujer que usted necesitaba. A veces no lo vemos así, algunos hombres no lo ven así, pero es importante que usted sepa que usted está casado con la mujer que Dios vio que le iba a ser el máximo bendición a su vida. Así que busque lo bueno en ella y no lo malo. Si usted concentra lo malo de su esposa, entonces va a tener una opinión y una actitud muy negativa hacia ella. Así que busque lo bueno. Y si usted busca lo bueno, usted va a tener una opinión positiva
y una actitud positiva hacia su esposa. Ore que usted sea el tipo de esposa que le ayude a su esposa a crecer espiritualmente. Si su esposa es madura espiritualmente, entonces será la mujer mejor. Una mujer mejor y va a ser la mujer que usted desea. Si es madura espiritualmente, ella será más dispuesta a respetar y tomar sus opiniones y consejos más seriamente. Así que ore que Dios le ayude a su esposa a madurar espiritualmente. Muchas veces los conflictos son por falta de madurez, y hablando de esposa y esposo, pues la madurez puede ser del uno al otro, pero es importante que los dos sean espirituales maduros, y así que hay que orar que nuestras esposas maduren. Su esposa puede cumplir con su llamado y ejercitar sus dones. A veces las esposas se sienten como que hay más en la vida y han perdido el propósito de su vida. Y especialmente si tienen algún llamado en su vida y si han conocido el don que Dios les ha dado, a veces no saben cuándo van a poder ejercitarlo. Bueno, primeramente es necesario que ella no deje sus responsabilidades de esposa y madre para cumplir con su llamado, porque puede hacer las dos cosas. Puede ser responsable y puede cumplir con su llamado y el ejercicio de sus dones. Primeramente, es posible que su esposa pueda cumplir con su llamado y usar sus dones para ayudar a su propia familia. Cualquier don, por ejemplo, si tiene el don de enseñanza, no necesariamente tiene que ir al ministerio para ejercitar ese don. Puede usarlo para enseñar a sus hijos y sus hijas. Cualquier sea el don, lo puede ejercitar en su familia, con su familia. También es posible que su esposa ayude a la gente que ella encuentre en su vida diaria con ese llamado y don. Así que hay que orar que ella vea el valor de usar su llamado y don para el bien de su familia y el bien de las personas que ella encuentra en la vida. Y fíjese, y con su ayuda, esposo, ella puede cumplir su llamado y usar sus dones en la iglesia, en su iglesia. Y digo con su ayuda porque con las responsabilidades de los hijos o las hijas muchas veces les es duro cumplir con su llamado y dones en la iglesia, pero si es posible si usted también pone su parte para ayudarle. Todo esto le ayudará a su esposa a sentirse con propósito en su vida. Y es muy importante que su esposa entienda que hay un propósito más grande que encubre el reino de Dios y lo que le agrada a Dios. Y esto es algo que usted puede orar, que Dios le ayude a su esposa a entender. En conclusión, podemos decir que todo humano necesita un propósito en su vida y nuestras esposas no son diferentes. Ellas también necesitan tener un propósito. Entendemos que el vivir para Cristo es el propósito más alto de la vida, es decir, el buscar a Dios y el reino de Dios y su justicia. Pero la pregunta con la cual les dejo es de cómo vamos a nosotros cumplir con ese llamado y don, ¿dónde estamos? Si no podemos cumplir con ese llamado,
y ejercitar nuestros dones donde estamos, entonces no podemos hacerlo en otro lugar. No lo vamos a hacer en otro lugar. Y es importante que usted ore, que su esposa pueda entender y ver eso. Eso viene por revelación de Dios. Y cuando hacemos esto, en que le ayudamos a nuestras esposas a tener propósito en la vida, entonces esto le ayuda a nuestras esposas a ser una esposa mejor, a ser una madre mejor y en el matrimonio ser un matrimonio más feliz. Muy bien, acabamos, hermanos, el estudio y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que ha hablado en nuestros corazones y pedimos que los que estén escuchando lo tomen a corazón. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Acuérdese que la enseñanza para las damas también lo encontrará en el Facebook y en YouTube. Y esto será estudio por la hermana Julie. Ella trae esos estudios para las damas. Muy bien, Dios les bendiga. Mucho gusto. Va a encontrar esta enseñanza en inglés también, si prefiere inglés. Dios les bendiga, hermanos. Adiós.